Materiales compuestos. Un material compuesto puede definirse como un sistema de materiales constituido por una mezcla y combinación de dos o más micro o macrocomponentes que difieren en forma y composición química y que son esencialmente insolubles entre sí. A continuación vamos a ver materiales compuestos, pero haremos hincapié en fibras de vidrio, de carbono y fibras de aramida. La importancia que tienen los materiales compuestos es que dos o más materiales diferentes se combinan para formar otros cuyas propiedades son superiores a las de sus componentes individuales o tienen importancia en algún otro aspecto. Las fibras esencialmente se combinan con resinas plásticas, resinas epóxicas y con ello conllevan a formar compuestos que adquieren altas resistencias, tanto eh, resistencia al esfuerzo como a la fatiga. Pueden observar en la figura distintas aplicaciones en los materiales compuestos. En la parte superior, en la industria automotriz, se suelen utilizar fibras de carbono para autos de Fórmula 1. Más abajo, las fuerzas de seguridad utilizan chalecos antibala formados con fibras de Kevlar, aramida reforzadas con resinas de plásticas. Y la industria aeroespacial y la aviación también utilizan fibras con distintas combinaciones de materiales para formar distintas partes de las estructuras de las naves. Fibras de vidrio para reforzar resinas de plástico. Las fibras de vidrio se usan como refuerzo de matrices de plástico para formar compuestos estructurales y compuestos de moldeo. Los materiales compuestos de plástico con fibra de vidrio tienen las siguientes características favorables: alta resistencia y bajo peso, buena estabilidad dimensional, buena resistencia al calor, frío, humedad y corrosión, buena propiedad de aislamiento eléctrico, facilidad de fabricación y costo relativamente bajo. Recuerden que el vidrio deriva de materiales comunes en la naturaleza, por eso esencialmente el costo es bajo. El proceso de fabricación parte desde la fundición del vidrio en un horno. De allí se forman los hilos de las fibras, las cuales son bobinadas, secadas y se fabrican lo que denominamos roving o madejas de fibra. En la figura se pueden observar, por ejemplo, en el punto A, hilo de fibra de vidrio. Pueden ver una madeja de hilo de fibra de vidrio. Podemos tener en el punto B una tela tejida de hilo de fibra de vidrio. En el punto C podemos visualizar lo que denominamos roving de hebra continua. Y en el punto D observamos roving tejido. Fibra de carbono para plástico reforzado. Los materiales compuestos que se fabrican utilizando fibras de carbono para reforzar matrices de resinas plásticas como la epóxica se caracterizan por tener una combinación de ligereza de peso, muy alta resistencia y elevada rigidez, es decir, un elevado módulo de elasticidad. Las fibras de carbono se producen a partir de fibras precursoras de pan en un proceso de 3 etapas. En la primera etapa se produce lo que se denomina estabilización. En el proceso de estabilización, las fibras son alineadas en una sola dirección. Luego se produce lo que denominamos oxidación,
a una temperatura de 200-220 grados aproximadamente. Luego se procede a lo que denominamos carbonización. En este proceso entre 1000 y 2000 grados se produce la eliminación de elementos como el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno de la fibra precursora. Este proceso de carbonización suele realizarse en una atmósfera inerte dentro del rango de los 1000 o 2000 grados. Luego de este proceso se procede a la grafitación, en el cual se incrementa el módulo de elasticidad expensa de alta resistencia a la tensión. Este proceso se realiza aproximadamente en 1800, 2000, 3000 grados centígrados. Luego de estos procesos, las fibras son entrelazadas. Podemos ver en la figura superior un tejido de fibra de carbono. Luego del proceso de entrelazado y conformado, se le aplica resinas epóxicas, donde el material adquiere una alta resistencia a la tensión y un elevado módulo de elasticidad. Fibras de aramida para reforzar resinas de plástico. La fibra de aramida es el nombre genérico de las fibras de poliamida aromática. Las fibras de aramida fueron presentadas comercialmente en 1972 por DuPont con el nombre comercial de Kevlar, y en la actualidad se ofrece en dos tipos comerciales, con el Kevlar 29 y el Kevlar 49. Pueden observar una fibra de Kevlar en la parte superior, que es utilizada con un proceso de aplicación de resinas, es utilizada por las fuerzas de seguridad en la fabricación de chalecos antibalas. Esencialmente, la estructura de las fibras de aramida tienen un enlace de hidrógeno que mantiene juntas las cadenas de polímero en dirección transversal, lo que permite que adquiera un alto módulo de elasticidad y resistencia al esfuerzo. Comparación de las propiedades mecánicas de las fibras de carbono, aramida y de vidrio. Una vez que aplicamos resinas plásticas a las distintas fibras, las mismas adquieren resistencias a la tensión. En el gráfico podemos observar en un eje la resistencia a la tensión y por el otro la deformación por tensión. Se puede observar las fibras de vidrio, en este caso Robin de fibra de vidrio tipo E, la cual tiene un cierto grado de resistencia a la tensión, y la fibra de vidrio de Robin de vidrio tipo S tiene una elevada resistencia a la tensión en comparación con la fibra de vidrio tipo E. En el caso del Kevlar, una vez que aplicamos resina al Kevlar, pueden visualizar que es el material compuesto con mayor resistencia a la tensión en comparación con el resto de los materiales. A continuación pueden ver las fibras de carbono, y en este caso también tenemos fibras de boro. A continuación podemos visualizar las propiedades mecánicas de las distintas fibras en un proceso de fatiga, exponiendo las distintas fibras a ciclos de fatiga antes de la falla, aplicando un esfuerzo a la misma. Podemos ver en la parte inferior una comparación entre el aluminio y la fibra de vidrio tipo E en resina epóxica, la cual tiene un comportamiento similar al de aluminio.
en la parte superior podemos visualizar la fibra de vidrio tipo S. Más arriba tenemos Kevlar con resina epóxica y fibra de carbono con resina epóxica. Las fibras pueden ser entramadas en distintas capas de laminado unidireccional o multidireccional. Esto permite que los materiales adquieran una alta resistencia dependiendo de la ubicación del entramado de las fibras. Proceso de moldeo abierto para materiales compuestos de plástico reforzado con fibra. Para la fabricación de productos terminados tenemos dos métodos para el caso especialmente de la fibra de vidrio. En este proceso la pieza es conformada a través de un molde en el cual en la parte inferior se recubre con un gel. Luego se van aplicando láminas de capas de fibra con resina. A través de un rodillo o un elemento permitimos distribuir la resina uniformemente en las distintas capas de la lámina. A través del proceso de curado adquiere la forma definitiva. En este caso pueden visualizar en la figura un proceso manual, pero a nivel de industrial se pueden utilizar otros métodos, por ejemplo método de aspersión para moldear materiales compuestos. En este caso pueden ver que a través de las madejas o el robbing de hebra continua y las resinas, a través de un proceso industrial se produce la aspersión y el triturado de la fibra, la cual es esparcida en la superficie del molde que previamente se recubre con un gel, formando el producto terminado. Proceso de bolsa de vacío en autoclave. El proceso de moldeo en bolsa de vacío se usa para producir laminados de alto rendimiento, generalmente de sistemas epóxicos reforzados con fibra. Los materiales compuestos producidos con este método son de importancia particular en aplicaciones de aeronáutica y aeroespaciales. Una vez que el laminado ha sido fabricado, generalmente se produce el conformado sobre una mesa de las distintas partes que conforman la pieza. Se fabrican y se introducen en una bolsa de vacío. La bolsa de vacío que contiene el laminado se introduce en un autoclave para el curado final de la resina epóxica. El objetivo de utilizar una bolsa de vacío es para extraer el aire atrapado en el interior de la parte de la lámina. Luego de extraer el aire, se introduce la pieza en un autoclave. El autoclave es un recipiente de paredes gruesas donde se somete la pieza a altas presiones en un proceso de calentamiento que permite el conformado de la pieza final. Pueden observar en este caso en la figura partes del ala o partes de seguramente un avión que se introducen en un autoclave para el curado final de la pieza.